Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 15ª clase de la materia de Seguridad Ciudadana de la Universidad Provincial de Salta. Hoy nos toca hablar de participación ciudadana vinculado, obviamente, a la seguridad, que es nuestro tema principal y para el cual nos estamos preparando. En esta 15ª clase de la materia de seguridad ciudadana, la idea es introducirnos al concepto de participación ciudadana, y luego ir viendo las distintas formas, o las dos formas que existen para poder observar al grupo social, a personas de una determinada sociedad, participar o intervenir activamente en las políticas y las acciones estatales y fundamentalmente de seguridad. Entonces, ya en el año, me gusta una definición del año 2003 que dan Velázquez y González. Cuando hablan de participación, dicen que es la forma de acción emprendida deliberadamente, o sea, razonada y con una intencionalidad, por un individuo o un conjunto de individuos, es decir, que es una acción racional e intencional, por eso es deliberadamente, que tiene objetivos específicos, que pueden ser en la toma de una decisión, involucrarse en alguna discusión, integrarse o simplemente beneficiarse de la ejecución y solución de un problema específico. Tengo un problema, necesito que me resuelvan ese problema, me involucro para eso. El resto no me interesa. Entonces, Velázquez y González definen la participación como una forma de acción emprendida deliberadamente por un individuo o un conjunto de individuos. Y esto de deliberado relacionado a lo racional y lo intencional, buscando obviamente algo en específico o con objetivos claros. Ya cuando hablamos de participación ciudadana, y cuando ponemos la palabra ciudadana, es porque estamos haciendo una polarización del concepto ciudadano en contrastación con el concepto Estado. Cuando hablamos de ciudadana es porque decimos, bueno, está el grupo de ciudadanos, pero ¿por qué hace falta aclarar? Porque del otro lado está el Estado. Entonces, el concepto de participación ciudadana nos remite al despliegue de un conjunto de acciones eh, mediante las cuales los ciudadanos pueden o se involucran. Digo, pueden o se involucran porque puede estar generada la instancia y puede ser que no exista la intención de utilizar esa herramienta. Entonces, es un conjunto de acciones mediante las cuales los ciudadanos se involucran en la elaboración, decisión y ejecución de asuntos públicos, que les pueden afectar directamente, les competen a ellos o simplemente son de su interés. A esta definición yo le agregaría una parte que en políticas públicas habla de, cuando hablamos de elaboración, hablamos de pensar la herramienta o el dispositivo a implementar. Cuando hablamos de decisiones, elegirlo o desecharlo. Y cuando hablamos de ejecuciones, llevarlo adelante. Pero ahí le faltan dos patas, que es
lo previo a la elaboración y lo posterior a la ejecución, que son similares, pero uno está enmarcado en lo que se conoce como diagnóstico, poder analizar qué es lo que está bien y lo que está mal, para poder tomarlo, obviamente, después elegir o participar de la etapa de elaboración y pensar qué va a ser lo mejor para darle solución a ese problema. Y la última etapa es la de, que por ahí suelen poner un nombre en inglés, del ámbito de sistemas, que es del feedback, o es el análisis de los resultados pensando en una retroalimentación. Entonces, a esta definición de participación ciudadana, que habla de involucrar al ciudadano en la elaboración, decisión y ejecución, le faltaría estas dos etapas, que son el diagnóstico y el análisis de los resultados, para poder generar esta etapa de retroalimentación, de observar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, cómo debería haberse hecho lo que se hizo mal, y potenciar lo que se hizo bien y volver al inicio del sistema para que eso sea un insumo que mejore la ejecución en segunda instancia, la nueva implementación, para obtener resultados más positivos. Y vieron que yo dije que eh, dentro del concepto estaba eh, esta posibilidad de que exista la instancia de participación, pero que no sea tomada por el ciudadano. Porque cuando hablamos de participación ciudadana es fundamental, es importantísimo, para que todas las etapas tengan un nivel de participación de las personas alta y que el involucramiento sea alto. Y para eso es importante, son importantes tres cosas: que la ciudadanía esté organizada, sea por motus propio o porque la organiza el Estado, que esté informada, y esto también tiene esas dos aristas: que el Estado genere los espacios de información veraces y que las personas, obviamente, después tomen eso como un dato veraz. Y por último, es lograr el compromiso de esas personas. Si las personas no se identifican con la acción a llevar adelante, o no se identifican con la necesidad de intervención, o no se identifican con las áreas del Estado, las agencias del Estado que van a tomar intervención, no se compromete y por lo tanto no defiende y no... eh, puede ser que se eche la participación, puede ser que participe de forma ineficaz, o que directamente tenga una participación pasiva y por lo tanto el programa recae nuevamente, o la acción, el dispositivo recae nuevamente en el Estado. Y que no es lo que se busca en la participación, sino que en la participación ciudadana lo que se busca, o lo que debería existir, es un compromiso y una proactividad del ciudadano o del grupo social. Cuando hablamos de participación ciudadana o participación comunitaria en prevención del delito, nosotros hemos visto que dentro de los cambios de paradigma, y ya con la conceptualización de la persona como ciudadano, toma un rol fundamental, una centralidad dentro del análisis y dentro de las intervenciones en seguridad que se tienen que hacer, pensándolo como, eh, ya no como objeto, sino como sujeto a quien van dirigidas los resultados de las acciones, y sujeto como que tiene requerimientos y como que tiene una centralidad importante en el sistema, que es para quién y por quién se hacen las políticas públicas. En América Latina, obviamente, eso demoró en entenderse de esa manera, pero más tarde, más temprano, ha llegado ya hace muchísimos años eh, por estos lares, y se entiende, ya no se discute ni se piensa lo contrario.
Esta participación ciudadana tiene dos, eh, tiene dos intervenciones. La participación ciudadana tiene estas dos opciones, dos aristas, dos formas de intervenir, que es la propuesta por el Estado y la tomada o la iniciada o tomada por la iniciativa por la propia ciudadanía. Eh, desde parte del Estado, la voluntad, por llamarlo de alguna manera, de generar ámbitos de participación ciudadana, espacios de participación ciudadana dentro de las políticas públicas, en especial de prevención, está relacionado a este cambio de paradigma y por un lado, y por el otro lado, sobre todo en América Latina, a algunos índices que llevaron a un reclamo eufórico y constante de de la ciudadanía. El Estado se vio avasallado, se vio superado, porque eh, cuando hablo del Estado, recuerden que no hablo de un aparato que no existe o que es abstracto, sino que es concreto y formado por personas. Y por eso, y digo esto porque quienes se vieron superados son las personas que formaban el sistema estatal, que poco tenían de conocimiento de esa progresión de la seguridad y de la evolución que se venía haciendo de las criminalidades y las violencias, y más allá del aumento, sino que de las nuevas criminalidades y nuevas violencias, de los nuevos tipos de intervención delictual que se estaban dando. Y al ver que, que el Estado era ineficaz en en la intervención, la sociedad obviamente empezó a involucrarse en primera instancia desde el reclamo y en segunda instancia desde la generación de acciones para contrarrestar eso o para movilizar y para despertar al aparato estatal. Y esta necesidad de participación o el comenzar a hablar de participación ciudadana en seguridad, podemos decir que se presentó principalmente por, como ya dijimos antes, la ineficacia, pero eso está relacionado a la fuerte tendencia de determinados, de crecimiento de determinados delitos eh, denunciados y de la cifra negra, el aumento de la violencia producida en esos delitos y la violencia en general en los grupos sociales. Eso obviamente trajo aparejado el aumento de la tasa o de los índices de inseguridad subjetiva relacionado al temor ciudadano de poder ser víctima de hechos de violencia o de algún tipo de delito. Y por último, estos tres pasos llevaron a la dificultad gubernamental para enfrentar dichos problemas. Entonces, esta ineficacia del Estado está fundamentado en datos objetivos como el crecimiento de los delitos, el crecimiento de la violencia y en datos subjetivos como es lo que el ciudadano siente o comenzó a sentir. Eh, y esto trae aparejado, obviamente, que los aparatos políticos que detentan el poder o el gobierno en determinados, diferencia de lo que es gobierno y poder, pero bueno, el gobierno o el poder de determinados estados comenzaran en el plano discursivo, en el discurso, comenzaran a incluir en la agenda pública eh, la necesidad o la implementación o estar pensando en este cambio de paradigma respecto a la seguridad pública y comenzaron a aparecer, como ya hemos visto, el vocabulario respecto a seguridad democrática o seguridad ciudadana, seguridad humana. Y esto vinculado a se hacía esto de determinada manera porque quien estaba antes se centraba en un concepto de seguridad pública, pero nosotros ahora
nos vamos a centrar en un concepto de democratización o de inclusión de la ciudadanía en la seguridad y desde ahí los nombres que van recibiendo en los distintos sistemas en los distintos estados. Pero lo que buscaba era hacerle llegar el mensaje a la ciudadanía que sin ellos, era sin ellos no se podía hacer nada y con ellos se iban a lograr muchas cosas. Como en la política, como todo en la política, el discurso a veces se ha quedado en el discurso, con una gran retórica de determinados políticos o administradores públicos, y en otros casos se ha comenzado a pensar en estrategias de participación e intervención de la ciudadanía eh, que involucren razonable y efectivamente a la sociedad dentro de las posibilidades, ¿no?, que la legislación y la idiosincrasia de cada país permite o permitió. Entonces, nos hemos encontrado con estos políticos que decían eh, comenzar una instancia de generación de espacio de participación y quedó solamente en discurso, y otros que realmente han trabajado entendiendo que no se puede escindir al ciudadano en ninguna política pública porque es el objeto del sujeto y el objetivo de lo que se quiere, o lo que se quiere o se pretende generar. Una política pública está relacionado a observar una necesidad, genero un dispositivo o me anticipo a algo, innovo y por lo tanto me adelanto a algo que pueda llegar a pasar y mejoro la situación que está ahora. Tengo un problema, trato de resolverlo, tengo una situación sin problema, pero la mejoro. Las políticas de participación ciudadana, nosotros podríamos, a los fines de esta materia, a los fines de ordenar un poco eh, qué busca la participación ciudadana, podríamos poner tres objetivos específicos. O sea, este discurso de los políticos, algunos se volcó en acciones, ¿qué buscaba o qué busca? Eh, por un lado, mejorar la mala y deteriorada relación entre la comunidad y los aparatos estatales y específicamente cuando hablamos de seguridad en las agencias encargadas de la seguridad, que inclusive actualmente hoy, si bien eh, la academia y los cuadros políticos entienden cuál es la responsabilidad del Estado, cuál es la responsabilidad de la ciudadanía y que se debe de intervenir de una manera multiagencial y multiactoral y que los aparatos históricos relacionados a la seguridad, que son la policía, el Poder Judicial y el servicio de penitenciaría, no son más que distintos elementos o estamentos dentro de un conglomerado de agencias que trabajan o que tienen responsabilidades en las acciones que impactan en los sistemas de seguridad. O sea, que hay muchos actores. Pero la comunidad no todavía, no toda, y todavía en su mayoría, diría yo, siguen vinculando al Poder Judicial, a la policía y al servicio penitenciario con la responsabilidad de los resultados objetivos y subjetivos de las acciones de seguridad. Entonces, en seguridad, lo que busca, obviamente, o lo que debería buscar en la participación ciudadana es vinculado a esto que dijimos antes de el compromiso de la persona, ¿no? Es mejorar la relación, mejorar la relación deteriorada o inexistente que entre la comunidad y la policía y el Poder Judicial y obviamente el sistema penitenciario, para poder consolidar una unión o un lazo de trabajo mancomunado o común, donde la comunidad participe
acciones de prevención de la criminalidad y respalde el accionar policial. No que lo cubra, sino que lo respalde. Para poder respaldar tienen que entenderlo y tienen que hacer suyo las acciones que fueron pensadas, obviamente, en conjunto. Por otro lado, es fortalecer las relaciones sociales inexistentes o existentes debilitadas, eh, pensando o presumiendo que esto va a impactar en el desarrollo social y en la consolidación del capital social. O sea, hoy el entrazado o entramado social está quebrado. Esto se visualiza muy fácilmente, sobre todo en las grandes sociedades o ciudades. Uno pasa por al lado de una persona y no la saluda. Ahora uno va a un espacio de convivencia pequeño y el saludo es necesario, el saludo es infaltable. Se va a una localidad chica y todo el mundo se saluda con todo el mundo. Pero después vimos también que se visualiza también esto de la ruptura del tejido social, en los grupos, eh, en, ya no existen clases sociales, pero en las clases sociales, en las diferencias entre barrios, en estos barrios privados que comenzaban a aparecer, barrios privados, comunidades privadas dentro de ciudades, donde determinadas personas no se vinculan con otras personas. Y por último, dentro de estos objetivos, es lo que se busca, o lo que busca la participación, lo que debería buscar, es iniciar, si no está iniciado, y consolidar esto que hablamos siempre del proceso de descentralización, de intervención en las comunidades más pequeñas posibles, eh, buscando la gobernanza de la seguridad en la localidad, en la localía, en las municipalidades o en los estados más pequeños posibles. Eh, Dentro de lo que nosotros vimos en las primeras clases sería dentro de los niveles nacional, subnacional, el nivel local. Otorgándole o haciendo entender a los municipios que le otorga un rol, o que deben tomar un rol cada vez más activo en esto del análisis, de la formulación, implementación y análisis de resultados, diagnóstico y análisis de resultados de las estrategias pensadas, diseñadas en conjunto con la sociedad. El rol local, el rol municipal, es una pieza fundamental y de mayúscula importancia que algunos municipios lo han tomado y otros todavía están analizando cuál es su función y no sé si la mayoría, pero un gran número se ha quedado solamente en este rol de policía administrativa, de decir, bueno, tengo este código y voy a controlar si cada uno de mis ciudadanos cumple con este código. Y ese es solamente el rol que tienen y se piensan así. En cambio, otros han tomado una intervención más activa, entendiendo cuál es el rol o cuál es la posibilidad real y cierta de los gobiernos locales de intervenir positivamente en los índices de inseguridad. Entonces, siguiendo adelante con el tema, hoy actualmente en lo que tenga que ver con control del delito y de las violencias, eh, se entiende que no es una tarea única y exclusiva de las instituciones públicas, que es una tarea que se hace entre todos y para la sociedad. Pero esto se ha convertido también, o si no se tiene cuidado, se puede llegar a convertir en una tarea que se pierde en relación a quiénes son los sujetos obligados, por decirlo de alguna manera, en las políticas públicas de seguridad y quiénes son aquellos que participan y colaboran. Entonces, el control
se convirtió como en una tarea más difusa, donde por ahí, en determinadas situaciones, la sociedad, los grupos sociales que participan, quieren tomar un rol similar o por arriba del Estado y se confunden o se entremezclan las responsabilidades y las funciones de cada uno. Esto porque se encuentra más fragmentada, cuando uno hace participar, se fragmenta, si no se tiene un control o una organización bien estructurada, se fragmenta la responsabilidad o obligación de cada uno. Y se dividen en distintas manos, públicas, no gubernamentales, la comunidad en general, áreas de control social, público y privado. Y si el Estado no toma ese rol de conductor, la participación ciudadana, en lugar de ser una acción sumativa, es una acción que va a venir a eh, perjudicar lo logrado hasta el momento y aquello que podría haberse logrado. Necesita este vínculo o esta forma de intervención del Estado con la participación ciudadana, necesita o requiere de una conducción indudablemente, necesariamente puesta en el Estado. El Estado debe seguir manteniendo su rol de sujeto obligado de brindar las acciones o brindar los espacios adecuados para que las personas puedan realizar o puedan desenvolverse sin miedos en su habitualidad, pero para conseguir ese objetivo, en la estrategia, indudablemente necesita o requiere de abrir el juego a la participación de otras áreas y otras organizaciones que no sea el Estado mismo. En esto existen, en esto de la participación ciudadana, existen dos formas de participación, o sea, podemos dividir el análisis de la participación, podemos colocar cómo se van dando las situaciones de participación ciudadana dentro de una localidad en dos espacios. Una es esa participación generada por el gobierno, que busca esto, ante la dificultad de vinculación con la sociedad, busca mejorar las relaciones y generar una mejor imagen de las instituciones del sistema de seguridad, y esto lo hace a través de planes, programas de participación ciudadana, como pueden ser, por ejemplo, sistemas de vigilantes ciudadanos, la generación de consejos locales o permitir o, no sé si permitir, sino propender, eh, lograr que la persona se vincule más con la responsabilidad de las acciones y pueda generar ellos mismos propuestas o estrategias de intervención. Y por otro lado, obviamente, ya con una intervención estatal, que es la generación de policía comunitaria o de la filosofía de policía comunitaria dentro de las fuerzas que tienen que intervenir. Y la otra forma de participación, pues, es aquella que es la generada por la propia iniciativa popular, que está vinculada a la ineficiencia o ineficacia o la incapacidad de las áreas reconocidas o identificadas como responsables del sistema estatal de seguridad. Y ante eso, la sociedad dice, bueno, hasta acá llegamos, no puedo, si el Estado no lo puede resolver, lo voy a resolver yo o lo vamos a resolver nosotros. Y en esa acción de intervención, sin la vinculación al Estado o sin la invitación del Estado, tenemos dos formas dentro de esa decisión ciudadana, que es la proactiva y la reactiva. Yo le puse ese nombre para que lo podamos identificar, que es la proactiva, que lo que hace, y digo proactiva porque es algo positivo, ¿no? Es buscar generar el lazo con el Estado y movilizarlo, ¿no? Decirle, estás fallando en esto, te podemos colaborar de esta manera, hagamos junto el trabajo. Eh, Obviamente, y eso implica también, o eso es estar controlando
al aparato estatal, que es parte de la obligación de la ciudadanía. Y la otra acción es la reactiva. Esto es generar dispositivos propios de intervención. Me olvido que existe un Estado, entiendo que no puede, entiendo que no quiere. Bueno, yo tengo que resolver esta situación, la resuelvo yo o la resuelvo con otros. Y ahí tenemos esos ejemplos que por ahí hemos visto en las películas de Estados Unidos, inclusive después vamos, también acá en Argentina, pero esas patrullas ciudadanas que recorrían con un silbato, con un palo y trataban de intervenir cuando se sucedía una situación particular. Y en Argentina lo hemos visto al cansancio cuando nuestro Código Penal establece la posibilidad, en la mayoría de las provincias existe la posibilidad de que el ciudadano haga un arresto ciudadano, pero el ciudadano, al ver que lograba el arresto ciudadano, el aparato estatal no generaba ninguna acción positiva respecto a eso, comenzó a tomar por mano propia y se vieron videos por todo el país de personas o grupos sociales que al poder eh, evitar algún tipo de hecho de robo o vandalismo, tomaban justicia por mano propia y las personas responsables de ese hecho recibían una golpiza por parte de la ciudadanía, que en muchos casos ha terminado con la muerte de esas personas. Entonces, para ir cerrando un poco con esto, nosotros dijimos que definimos lo que era la participación ciudadana, dijimos que lo más lógico o el mejor uso de los recursos está en focalizar por qué el Estado local tiene esa cercanía que el Estado provincial no tiene, que el Estado nacional menos aún, con las personas con las cuales conviven en esos territorios. Entonces, la intervención en los gobiernos locales está muy vinculado, y es necesario, está muy vinculado al concepto de participación ciudadana. El primer escalón o nivel de vinculación de la ciudadanía con el aparato estatal es a través de su intendente, su presidente comunal o quien esté a cargo del poder ejecutivo de esa localidad pequeña. Eh, ¿Y qué tenemos que aclarar con esto de participación ciudadana dentro de los sistemas de seguridad? Dijimos que estaban en todo, tienen que participar en todas las etapas. Es importante que participen en todas las etapas para poder vincularse con esas acciones, hacerlas propias y luego poder defenderlas. Em, pero cuando hablamos de la intervención o en la participación, no hablamos de la intervención en delitos complejos, la intervención de lucha contra el narcotráfico. En la acción, en la ejecución de esas acciones, no. Estamos relacionando la participación ciudadana en los aparatos de seguridad estatal, los sistemas de seguridad estatales, vinculándolos en estos espacios locales a las sensibilidades, a tratar de resolver estos problemas de la delincuencia común, por llamarlo de una manera, o los pequeños delitos, y reservando la ejecución. Acá quiero hacer esa división. Ya dijimos los pasos, en la ejecución, reservando la ejecución de acciones para la gran delincuencia o el crimen organizado a los elementos del sistema de seguridad estatal, que tienen las herramientas para evitar una innecesaria acción negativa respecto a las personas que intervienen siendo ciudadanos y no teniendo una obligación por ser representantes del Estado. ¿Cuál es la principal dificultad en lograr la participación ciudadana? En el año 97, Marcus dice lo siguiente, que es necesario, porque ve la dificultad, es necesario promover en los residentes, o sea, en las personas, una identidad comunitaria
O sea, que se vean, se sientan identificados con ese espacio que habitan, de manera que quieran y puedan. O sea, esta identidad comunitaria, cuando digo quieran y puedan, es quieran, es generar esta identidad, es generar la necesidad de intervención, y puedan es dotar a esas personas de las herramientas necesarias para hacerlo. Porque el Estado también tiene que formar y capacitar a esas personas. Y puedan ejercer control sobre los comportamientos delictivos y establecer modos que regulen o modos de regulación pacífica en su barrio y en sus zonas de residencia. Entonces, ¿en qué ve la dificultad? En que la persona quiera y pueda. Y para eso, esa dificultad que quiera y pueda, es necesario generar una identidad comunitaria. O sea, la dificultad está o radica en que la persona se sienta parte de esa comunidad y que haga suyos los problemas de la comunidad y que haga suyo o que vea que tiene la capacidad para generar y para accionar y con eso lograr un cambio o un resultado positivo en esa incivilidad, en ese delito o en esa acción contraria a las normas sociales establecidas. Siempre pensando en su barrio o en su zona de residencia. Cuando lo hacemos más macro, pensamos en los gobiernos estatales. Ejemplo de esto. No sé si ustedes han visto o han escuchado el programa de Ojos en Alerta, que en la comunidad de San Miguel, en Buenos Aires, generó desde el año 2016 un programa de participación ciudadana. En la provincia de Buenos Aires tienen las policías locales para comunidades de más de 70.000 habitantes. Eh, y en ese contexto, la Municipalidad de San Miguel comenzó a trabajar con su policía local, pero seguían teniendo una dificultad en el anoticiamiento o conocimiento de los delitos, en la participación, en brindar datos en investigaciones respecto a delitos ya consumados y en el acompañamiento de la sociedad a las intervenciones de la policía. Entonces tuvieron que pensar, o se les ocurrió, que, o sea, visto hecho ese diagnóstico, necesitaban generar las acciones para eh, contrarrestarlo. Fueron implementando diferentes acciones hasta que, con una herramienta muy sencilla que es el WhatsApp, dijeron, nosotros necesitamos eh, hacerle a la sociedad que somos eficaces y que le estamos dando respuesta a sus requerimientos. Estamos atentos a sus necesidades y le damos respuesta a sus requerimientos y que ese requerimiento luego es informado y la persona tiene acceso no solamente a quejarse, sino que tiene acceso a quejarse, se le da una respuesta, o sea, hay una acción y luego se le da una respuesta de resultado respecto a esa acción. Eso lo llamaron eh, ojos en alerta. Es un grupo de WhatsApp, básicamente, donde las personas se inscriben en una base de datos y la municipalidad recibe a través de eso quejas de los vecinos, acciona y luego devuelve un reporte a esa persona de lo que se hizo. Eso permitió aumentar notablemente eh, notablemente el entendimiento de la sociedad que la municipalidad estaba trabajando, subió ese reconocimiento, la gente empezó a participar más
se comenzaron a tener mayores intervenciones, se redujo la tasa de delito y, por lo tanto, se generó una mayor aceptación de las áreas de intervención en seguridad y se mejoró la vinculación de las personas de la localidad con la policía local. Entonces, eh, con esto quería recalcar la importancia que tiene la vinculación con la sociedad, eh, una vinculación positiva, obviamente, cómo algunas municipalidades lo han tomado, cómo algunos gobiernos provinciales lo han tomado, cómo algunos gobiernos nacionales lo han tomado, y cuáles son los resultados positivos que trae aparejado esta vinculación. Fíjense que dentro de las distintas provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, dentro del Ministerio de Seguridad, tiene una subsecretaría de Participación Ciudadana, que tiene un montón de acciones a llevar adelante, que por ejemplo, voy a repasar algunas de esas, que son elaborar, supervisar y gestionar políticas que promuevan la participación de la comunidad en el diseño, implementación y evaluación de políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito y la violencia en los ámbitos provincial y local. Promover la participación de asociaciones civiles y entidades comunitarias en el diseño, en la gestión y en el control de políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito y la violencia. Impulsar planes, programas y proyectos dirigidos al desarrollo de prácticas de cuidado que favorezcan la integración y protección de grupos vulnerables afectados por las problemáticas del delito y la violencia. Todo esto, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a favorecer el vínculo entre los ciudadanos, las organizaciones sociales y las distintas unidades de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y así se visualiza, se observa dentro de las obligaciones, los objetivos de esta subsecretaría, el de mejorar los vínculos, de hacer participar a la ciudadanía en todas las etapas de la implementación de políticas públicas y en el acceso a la información y en la puesta a disposición de la misma. La Pampa también tiene una subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Ella trabaja coordinadamente con otras dependencias para promover la seguridad de una perspectiva integral, abordando no solo la prevención del delito en la comunidad, sino también la asistencia de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad. La participación ciudadana y la atención integral son ejes fundamentales de la gestión de su secretaría. ¿Qué busca la dirección? ¿Qué busca la dirección general? Tiene dos direcciones generales. Una de la Dirección General de Prevención de Seguridad Comunitaria y Participación Ciudadana. Tiene que desarrollar e implementar programas y acciones destinados a fortalecer la seguridad en la comunidad a través de la participación activa de los ciudadanos, buscando establecer vínculos entre la policía y la comunidad, fomentando la colaboración mutua para prevenir situaciones de riesgo. Y así, si empezamos a revisar distintas provincias, vamos a ver que todas tienen un área de prevención comunitaria, seguridad comunitaria, un área que hace alusión a esta necesidad de vincularse activamente con la sociedad y que la sociedad sea parte de las acciones estatales en prevención. Eh, con esto terminamos la introducción a la clase de participación comunitaria. A mí me queda un video más para la semana que viene, que ustedes ya no van a estar más, pero yo se la voy a el video tengo que grabar entre mañana y pasado. Así cierro eh, el cuarto espacio de la primera mitad de este año y nos queda toda la otra mitad, como ya dijimos en la clase anterior, para trabajar en el análisis y revisión de distintas políticas y generar intervenciones en distintas acciones en lo local o en sus espacios de desempeño laboral. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima clase.